que visitan la iglesia del Señor, sean todos bienvenidos en esta mañana. Cualquiera de nosotros, y principalmente los que tenemos hijos, podemos entender sin ningún problema la necesidad del crecimiento, la importancia del desarrollo físico de ellos. Cuando nuestros hijos nacen y son bebés, pues ellos son inmaduros, tanto físicamente como mentalmente. Pero todos sin excepción esperamos y procuramos que ellos crezcan y que maduren. Cuando no lo hacen, entonces nos preocupamos. Sí, mi hijo no está creciendo, mi hija no está creciendo, ¿verdad? Muchas veces les compramos vitaminas o los llevamos al médico porque consideramos que para este tiempo ellos ya deberían de estar más desarrollados. Bueno, hablando espiritualmente, sucede exactamente lo mismo. Es algo similar. Después de haber nacido por la obediencia al Evangelio, se espera que crezcamos. Se espera que haya un desarrollo espiritual. Se espera que maduremos. Y si el crecimiento físico es algo importante o algo que consideramos importante, yo creo que el desarrollo espiritual es algo que debiera ser aún mucho más importante y necesario para nosotros. A medida que pasa el tiempo, nosotros debemos desarrollar todas las cualidades y todas las virtudes que la palabra de Dios dice que caracterizan a los cristianos maduros. La Biblia describe cómo debe ser un cristiano maduro y nosotros tenemos que trabajar en cultivar todas esas características que le distinguen. De tal manera, hermanos, que si nosotros como cristianos individualmente somos maduros, somos espirituales, entonces la iglesia también lo será. Como congregación será una congregación, una iglesia local madura. La lección de esta mañana yo le he titulado Dejando ya de ser niños. Dejando ya de ser niños. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Pero la exhortación aquí del apóstol Pablo, para los hermanos de Éfeso y para nosotros hoy en día también, es a dejar ya de ser niños. Cristiano no puede pasarse la vida entera siendo un niño. No puede. Tiene que crecer. Y crecer en todo, como dice aquí la Escritura. Crecer. Debe haber un crecimiento. Tristemente es posible darse cuenta como hermanos en Cristo, ¿verdad? Muchas veces no crecen y como consecuencia regresan al mundo. Es triste ver cómo hermanos en Cristo son fácilmente movidos de la verdadera fe. Es triste ver cómo hermanos en Cristo son inconstantes, por ejemplo, en la asistencia, la simple asistencia a los servicios de la iglesia. Es triste ver cómo hermanos en Cristo son indiferentes en sus responsabilidades cristianas. Es triste ver cómo hermanos en Cristo llevan vidas influenciadas por el mundo. En vez de ellos ser influencia para el mundo, no, el mundo es influencia para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces hay esta clase de cosas entre la hermandad? Bueno, porque no hemos dejado de ser niños. ¿Sí? Porque no hemos desarrollado espiritualmente. Porque no somos maduros, porque no hemos crecido. Hermanos, esa es la cuestión. ¿Por qué algunos cristianos simplemente no crecen como deberían? ¿Por qué algunos no maduran? ¿Qué hace falta para que crezcamos y maduremos como es debido, como el Señor quiere? ¿Qué hace falta? ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿De qué carecemos muchas veces para que haya ese desarrollo o crecimiento espiritual? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios nos revela algunos aspectos que son de vital importancia para que pueda haber
un crecimiento en la vida espiritual de un cristiano. Si no hay crecimiento, seguramente es porque adolecemos de tales cosas. Y quisiera que consideráramos algunos detalles muy importantes y muy necesarios para que nosotros dejemos ya de ser niños. Una cosa, hermanos, muy sencilla y muy fácil de entender es sentir la necesidad de crecer. Sentir la necesidad de crecer. ¿Ven esa niña que está ahí? Marianita, por ejemplo, ella se pone la ropa y los zapatos de su mamá. De repente agarra la loquera, ¿verdad? Y sale vestida con la ropa, la falda, la blusa, y se viste y se pone los zapatos de su mamá y dice, yo soy la hermana Mari. Y ahí anda caminando. Yo soy la hermana Mari. Así son los niños, ¿verdad? Muchas veces los niños en su mente no quieren ser niños, quieren ser grandes. Sí. Ellos ya quisieran tener cierta edad. Marianita porque no la deja uno, pero muchas veces en los descuidos agarra el maquillaje de su mamá y se pinta. Y sale toda maquillada. La mandamos a lavarse la cara. Pero ¿qué es la cuestión, verdad? Ella pregunta, bueno, ¿cuándo me voy a poder pintar? Como mi mamá. ¿Hasta cuándo? Ella quisiera ser grande para poder hacer cosas de grandes. Los niños, hermanos, por lo general quieren ser como su papá. Las niñas quieren ser como su mamá. Desean a veces ser grandes para ir ya al colegio. Desean ser grandes ya para trabajar. Desean ser grandes para poder traer su propio coche. Desean ser grandes ya para tener su celular. ¿A poco no? O hermanos, desean ser grandes para ser como alguna persona a la cual admiran. ¿Sí? Y tienen ese pensamiento, yo ya quiero ser grande, ya quiero crecer, ya quiero hacer tal o cual cosa. Pero son niños todavía. ¿Pero qué? Sienten la necesidad de crecer. Tienen el deseo, tienen la aspiración de ser una persona ya madura, adulta. Y esa es la verdad. Todos los niños así son. Muchos de nuestros niños a veces desean crecer para poder obedecer al Evangelio y ser bautizados. Desean crecer para ser cristianos y predicar la palabra de Dios. Yo he oído niños aquí en la iglesia con esos pensamientos y qué bueno. Qué bueno es que ellos ya desean ser grandes para poder bautizarse y ser miembros de la iglesia del Señor. Qué bueno que son niños todavía y que no necesitan. Pero en su mente ellos ya tienen estos pensamientos. Y qué bueno, qué bueno. Dios quiera que así sea. Hermanos, los padres, cada día vemos cómo nuestros niños van creciendo. Los padres vemos cómo ellos van dejando su ropita. Ya los vestiditos, ya hay muchos que ya le quedan bien raboncitos, o los pantalones ya, como decimos en México, brincacharcos. Los zapatos ya no les quedan porque van creciendo y van creciendo. Cada día, hermanos, nuestros niños crecen y crecen. Vemos cómo van mudando sus dientitos. ¿Cuántos chimuelitos no hay aquí? Muchos. Sí. Ya se les cayeron sus dientitos. Vemos cómo desarrollan nuevas habilidades y destrezas conforme van creciendo. No solamente en lo físico, sino intelectualmente van madurando también. Vemos cómo leen mejor, cómo escriben mejor, cada vez dibujan mejor, cada vez se expresan mejor, porque están creciendo. Cada día crecen. Hermanos, y un día no muy lejano, ellos dejarán de ser niños y van a poder hacer muchas cosas que hoy solamente son un deseo de su corazón. Cosas que hoy en día, hermanos, ellos quisieran hacer, pero no pueden porque no son grandes todavía. Pero un día lo van a poder hacer. Un día traerán su propio coche, un día tendrán su trabajo, un día traerán su teléfono celular, que como lo desean, ¿verdad? Y muchas cosas que podrán cuando sean grandes, ¿verdad? Y vemos cómo van hacia ese rumbo, ¿verdad? Y dentro de mucho tiempo así sucederá. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice Pablo, cuando yo era niño,
Dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa es la realidad de las cosas. Hablando en un sentido físico y hablando en un sentido espiritual, es exactamente lo mismo. Uno en cierto momento es niño, pero después uno dejará de ser niño. Al menos eso es lo que se espera. Espiritualmente hablando, todo cristiano debe por lo menos sentir la necesidad de crecer. Debe de tener la aspiración de crecer, de hacer lo que hacen los maduros, los espirituales, los que han crecido, los que se han desarrollado ya. ¿Sí? Deben de. Espiritualmente todo cristiano debe de sentir esa necesidad. Si algún cristiano, hermano, no crece espiritualmente, muy probablemente es porque no tiene el deseo de hacerlo. Si algún cristiano no crece espiritualmente, seguramente es porque no lo desea, no lo anhela, no siente esa necesidad. Y mientras no sentamos la necesidad, hermanos, difícilmente podremos hacer tal cosa. ¿Sí? Si yo no quiero crecer, no voy a crecer. Si no lo procuro. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Hay que crecer en la gracia, el conocimiento y en todo aspecto espiritual hay que crecer. Dios espera que crezcamos. Eso es lo normal. Eso es lo que se espera de cada uno de los cristianos, que crezcamos. ¿Sí? La cuestión es, queridos hermanos, ¿qué necesitamos para poder crecer? ¿Sí? Crecer, dice el Señor, pero ¿cómo le hago? Bueno, esto que decíamos es muy importante. Dice Pedro también en el capítulo 2, verso 2, primera carta, dice, desead como niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, si nosotros no deseamos crecer, difícilmente lo lograremos. Si no tenemos en nuestra mente una meta, un propósito, si no tenemos en nuestro corazón algo que quisiéramos nosotros llegar a alcanzar, lograr, hacer, sí, espiritualmente hablando, no lo vamos a lograr nunca. No. Siempre seremos niños, siempre seremos bebés. Y es que, hermanos, sabemos que ser bebé es cómodo, ser bebé es agradable, ser bebé podemos decir es lo más tranquilo del mundo, ser bebés. A veces como que estamos conformes con esa condición. Nos gusta ser bebés. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Un bebé, por ejemplo, tiene hambre y le dan de comer. No se preocupa de nada porque le dan de comer. Si un bebé quiere brazos, quiere que lo carguen, pues nada más llora y inmediatamente lo cargan sus papás. Dice, Vash, brazos, ¿verdad? Y lo cargan. Quiere brazos. Nada más de pedir. Un bebé tiene sueño y lo arrulla su mamá en su regazo y se duerme. Porque es bebé. Un bebé anda sucio y le cambian el pañal. Está sucio el niño. ¿Verdad? Es la realidad, hermanos. Un bebé no sabe de responsabilidades, un bebé no sabe de compromisos, un bebé no sabe de trabajo, un bebé no sabe de preocupaciones, un bebé no sabe de problemas.
Ser bebé es algo muy sencillo y muy agradable. Sí, la realidad. Por eso digo, hermanos, que espiritualmente hablando, pareciera que a muchos les agrada ser bebés. Y decimos que les agrada porque al paso de los años siguen sin crecer, siguen sin desarrollarse, siguen sin madurar. Esa es Marianita cuando era bebé. Me preocuparía que ahorita a sus 7 años de edad todavía estuviera de ese tamaño. Todavía cupiera en ese portabebé. Todavía le quedara esa ropita. Ya no, ni para cuándo. Porque ya tiene 7 años. Ha crecido, ha desarrollado. Física y mentalmente. Pero, hermanos, nosotros, hablando en un sentido espiritual y haciendo la comparación, muchas veces pareciera que queremos toda la vida quedarnos así, como bebés. Como bebés. Queremos que otros hermanos nos alimenten. Queremos que otros hermanos nos visiten. Queremos que otros hermanos hagan las cosas por nosotros, como bebés. Otros tienen que estarle animando siempre, otros tienen que estarle chipleando como a bebé. ¿Sí? Y es lo que espera. Y si no lo hacen los hermanos, se molesta y se indigna, porque siempre quiere toda la atención como bebé, como niño. No ha crecido, no ha madurado. Sucede, hermanos, pasa. Cristianos que no tienen sentido de responsabilidad, que no se preocupan por trabajar, que no están comprometidos con la iglesia, que no anhelan enseñar, que no anhelan ministrar, que no anhelan ganar almas, que no anhelan un día ser un anciano, un diácono, etcétera. No tienen aspiraciones. ¿No? Están muy cómodos así. Y pasa el tiempo y siguen así. Y pasan los años igualmente. Como bebés. Hermanos, cuando uno nace espiritualmente hablando, es lógico que no tengamos aún la capacidad de hacer muchas cosas. ¿Se entiende? Es comprensible. Somos niños espiritualmente, acabamos de nacer. Sin embargo, ¿será correcto que al paso de los años sigamos siendo niños todavía? ¿Que al paso de los años sigamos siendo bebés espirituales? ¿Será el propósito de la vida que todo el tiempo permanezcamos siendo bebés? ¿Que siempre seamos dependientes de los demás para poder sobrevivir? ¿Será esto normal? No, no lo es. No lo es. Tenemos que dejar ya de ser niños. Tenemos que crecer en todo. No podemos pasarnos toda la vida en la misma condición espiritual que cuando nos convertimos a Cristo. No es así, hermanos. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, y algo muy hermoso que debe ser inspiración para nosotros también, dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, dice, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cómo eran los tesalonicenses? ¿Eran bebés? ¿Eran niños en Cristo? No. Eran hermanos desde el momento en que recibieron el Evangelio, desde el momento en que obedecieron y se entregaron al Señor, ellos fueron creciendo y abundando cada vez más. Creciendo en fe, creciendo en paciencia, padecían tribulaciones, persecuciones. Pero ellos, hermanos, esto no era motivo, no era causa para que ellos se desanimaran. Por el contrario, su fe crecía más. Su paciencia se desarrollaba más. El amor los unos por los otros, hermanos, dice aquí, abundaba cada vez más.
Y esto debe de ser la vida de un cristiano, la vida de una iglesia. Sí, un desarrollo espiritual, un crecimiento, una madurez en aumento. Una iglesia madura. Una iglesia creciente. Así debemos de ser. Es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Nacemos siendo bebés para crecer. Nacemos siendo bebés para llegar a ser personas productivas, personas útiles en la vida y sobre todo para servir activamente al Señor. Esa debe ser la finalidad. No nacemos siendo maduros, no nacemos siendo grandes y fuertes, no. Nacemos siendo bebés, pero la idea es ir creciendo hasta alcanzar la madurez. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, hermanas, ¿no nos gustaría crecer para llegar a ser como Cristo? ¿Alguno de nosotros tiene en su mente este propósito espiritual? ¿Alguno tiene en su mente llegar un día a ser como Él, a desarrollar las virtudes del Señor? Porque dice aquí, para que sigáis sus pisadas. Si aquí dice el apóstol Pedro que es necesario seguir sus pisadas, es que podemos seguir las pisadas de Cristo. Podemos ser como Cristo. Podemos tener las virtudes de Cristo. Sí podemos. Pero hay que trabajar para ello. Hay que aspirar a tener esto. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Y sobre todo, hermanos, hay que desearlo y sentir esa necesidad. Que sea nuestra meta, que Cristo sea ese objetivo principal de ser un día llegar a ser como Él era. Dice en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 13, otra vez dice Pablo aquí, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué dice esto aquí el apóstol Pablo? ¿Será un imposible? Al menos debe de ser nuestra meta. Sí, debe ser nuestra meta. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos trabajando para lograrlo? ¿Para llegar a esa estatura? ¿Deseamos, queremos, nos esforzamos porque así sea? ¿O no? Sí, hermanos, debemos sentir la necesidad de creer. No podemos ser conformistas. No podemos pasarnos la vida entera siendo niños y estar ahí y ser dependientes de los demás. Nosotros tenemos que crecer y ayudar a los que van empezando, a los que van haciendo. Nosotros. Por otro lado, hermanos, nuestro crecimiento espiritual debe de ser una constante siempre. Espiritualmente así debe de ser. Debe ser algo que nunca termine, algo que nunca decline o algo que nunca merme. Así tengamos 50 años en el Evangelio, nuestro deseo debe de ser crecer, crecer y crecer. Y nunca se debe de terminar o acabar esa aspiración o esa meta de crecimiento. ¿No? Y es que, hermanos, es posible que lo que alguna vez empezó muy bien, venga a la baja. Como la iglesia en Éfeso, cuando les dice el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Habían empezado muy bien. El Señor le dice, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Acuérdate cómo empezaste, cómo eras al principio y mira ahora dónde estás. Hermanos, muchas veces empezamos muy bien, pero tristemente lo que empieza muy bien a veces va al paso del tiempo a la baja. Va decayendo. Es posible, hermanos, que al tiempo uno vaya perdiendo el fervor, que uno vaya perdiendo el celo. Es posible que uno vaya perdiendo la fe. Es posible, hermanos,
desarrollar a veces un espíritu de indiferencia, un espíritu de negligencia al paso del tiempo. Sí, puede ser, sí. Ya no hay crecimiento, no, ya no. Empezó bien, pero después se estancó. Empezó bien, pero ya dejó de crecer. Cuando uno es niño, uno crece y crece y crece hasta que alcanza la madurez, ¿verdad? Después uno crece, pero nada más para los lados. Para arriba ya no crece uno, ¿verdad? Pero espiritualmente uno siempre puede estar creciendo. Siempre, hermanos. No hay un límite, no hay un tope máximo. No lo hay. No lo hay. ¿Verdad? Puede ser que alguien llegue a pensar que ha crecido tanto que ya no necesita crecer más. Puede ser. Puede ser que alguien piense que ya ha crecido tanto que ya no necesita más conocimiento, que ya no necesita trabajar, que ya no necesita mejorar. Yo ya hice mucho, ya lo he hecho todo. Y ya, como decimos, se duerme en sus laureles y ya. Puede ser. Hay algunos que en su propio juicio sienten que ya han alcanzado el máximo nivel espiritual. Hay algunos hermanos que se sienten tan eruditos que ya no pueden ser mejores. Hay algunos que se sienten tan fieles que nadie puede ser mejor que ellos. Hay algunos que se sienten tan activos que ya no se puede hacer más que lo que ellos hacen. Hermanos, esto es un grave error. Nosotros no debemos pensar así. No. Siempre hay campo para más. Espiritualmente, hermanos, siempre hay lugar para hacer más cosas, para mejorar, para perfeccionar nuestra vida. Sí, siempre hay. O alguna vez el apóstol Pablo, por ejemplo, siendo la clase de cristiano que era Pablo, siendo, hermanos, el hombre con ese conocimiento que tenía, con esa madurez, con ese trabajo que él hacía, con esa fe. Hermanos, ¿alguna vez él pensó que ya había alcanzado la perfección absoluta y que ya no tenía nada que hacer? ¿Que ya lo había hecho todo? ¿Que ya lo sabía todo? ¿Que ya lo conocía todo? ¿Alguna vez Pablo pensó así? ¿Alguna vez dijo, ya no se puede hacer más de lo que yo hago? Ya lo que yo he hecho es suficiente. Pablo, y fíjense quién era el apóstol Pablo, la vida de Pablo, lo que él hizo. Dice en la carta a los Filipenses, palabras propias de él, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice este hombre, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos, yo todavía sigo esforzándome, luchando por alcanzar ese premio. Esa es mi meta, ese es mi objetivo. Y mientras él estuviera aquí en este mundo, en esta vida, hasta el último día, hasta el último instante, hermanos, su vivir fue Cristo. Él vivió para Cristo, para servir a Cristo. Todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda la obra que él hizo, hermanos, hasta el último día, hasta el último instante. Él no pensó, yo ya lo alcancé, ya lo que he hecho ya es suficiente, ya no necesito hacer más, yo ya soy perfecto. No, nunca un cristiano debe de pensar así. Nunca debemos creer que ya somos lo máximo espiritualmente hablando. Nadie puede ser mejor que yo. Oh, yo soy el mejor cristiano del mundo. Nadie me puede superar. Nadie tiene un conocimiento mejor que yo. Nadie es más espiritual que yo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, hermanos? Eso no es correcto. Pensar así no debe de ser. El apóstol Pedro, por ejemplo, él cometió el error de pensar
que había alcanzado un nivel en el cual él nunca negaría al Señor Jesús. Él pensaba, él así creía, estaba convencido. Oh Señor, ¿yo negarte a ti, Señor? No, ¿cómo crees? Nunca haría yo tal cosa. Mire lo que dice el apóstol Pedro, propias palabras, Mateo capítulo 26, verso 31. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso decía Pedro. Nunca, Señor, ¿cómo crees? Que se escandalicen estos tal vez, pero yo no. No, Señor, yo nunca lo haría. Nunca. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. Pedro le dijo, insistiendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No lo voy a hacer, Señor. Y todos los discípulos dijeron lo mismo también. Así decía Pedro. Señor, ¿yo? ¿No me conoces? Sí lo conocía el Señor. Sí lo conocía. ¿Cumplió su palabra el apóstol Pedro? ¿No negó al Señor como él decía, como él afirmaba, aseguraba? Hermanos, tal como dijo el Señor, 3 veces le negó. 3 veces le negó. Y le negó maldiciendo. Y le negó jurando, yo no conozco a ese hombre. Así en esas palabras textuales. Yo no conozco a ese hombre. ¿Quién sabe quién será? Ni me relacionen con él. Yo no sé quién es. Y echando maldiciones y jurando que no le conocía. ¿No decía? Si es necesario morir contigo, voy a morir. ¿Sí? Así decía. Hermanos, siempre hay campo para aprender, para crecer. Hermanos, la fe de Pedro ya era lo máximo. El valor de Pedro ya era lo máximo en ese momento. No. Tenía mucho que mejorar todavía el apóstol Pedro. Él creía que ya había alcanzado el máximo nivel, pero no era así. No era así. Por eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire. Dice, mire que no caiga. El que piensa, el que tenga en su mente esta idea, dice, mire que no caiga. Hermanos, ¿alguien de nosotros puede decir que ya es lo suficientemente maduro espiritualmente como para no caer? ¿Alguien puede afirmarlo? ¿Alguien puede decir, hermanos, yo no puedo caer? Yo soy tan maduro, yo soy tan espiritual, yo tengo tanta fe que yo no puedo caer, es imposible que yo caiga. ¿Alguien podría decir tal cosa? Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Siempre hay campo para más, otra vez. Siempre hay. La realidad es que ninguna persona, ningún creyente debiera de pensar así. El que piensa estar firme, dice aquí, mire que no caiga. Sí, hermanos, así es la realidad. Así es. El primer paso para dejar de ser niños espirituales es desear crecer y siempre mantenernos creciendo, creciendo y creciendo. Nunca detener nuestro desarrollo, nunca parar, nunca postergar o renunciar a esta aspiración de ser mejores para honra y gloria de Dios, a trabajar más, a ser más activos, etcétera. El día que dejemos nosotros de sentir esa necesidad, hasta ahí habrá llegado nuestro crecimiento. Hasta ahí. El punto es, hermanos, que Dios espera que crezcamos, que Dios espera que trabajemos al máximo de nuestra capacidad. Dios espera que seamos mejores cristianos cada día, cada día.
Pasará el tiempo, hermanos, y debe evidenciarse un crecimiento, un desarrollo, una mejora en nuestra vida de cristiano. La cuestión es, ¿nosotros realmente lo deseamos? ¿Nosotros lo procuramos? ¿Queremos en verdad dejar ya de ser niños? ¿Qué metas y propósitos espirituales nos hemos trazado? Este año va comenzando. Es el primer domingo de este año 2019. ¿Qué metas espirituales se ha propuesto? A ver. ¿Qué metas? ¿Qué planes, qué propósitos ha hecho usted para mejorar como cristiano? Para mejorar en su trabajo espiritual, en su obra como hijo de Dios. ¿Qué se ha planteado como meta? ¿Qué? ¿Qué niveles le gustaría a usted alcanzar? O ya como está, ya es suficiente, ya se conformó. Ya eso es lo máximo. Hermanos, ojalá que nuestro desarrollo espiritual sea prioridad para este año que comienza. Este 2019 sea una de nuestras principales prioridades. Crecer, desarrollarnos en todas las cosas espirituales, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida cristiana, en nuestra vida en la iglesia del Señor. Debemos anhelarlo y debemos de procurarlo, y ojalá que así sea en cada uno de nosotros. El siguiente punto, hermanos, y lo vamos a dejar para la siguiente lección, en la tarde, si Dios quiere, continuaremos. Otra cosa de vital importancia para dejar ya de ser niños es tener hambre de la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a ver para no dejar a medias el punto. Muchas gracias por su atención. Ojalá que esto que hemos visto esta mañana sea de beneficio y lo llevemos grabado en nuestra mente y nos ayude a crecer espiritualmente. Nuestro hermano que va